Saludos. Esta es la parte 2 de tecnología del hormigón. Eh, Hablaremos de lo que constituye la pasta, los componentes del cemento y distintos tipos de cemento y sus clasificaciones. La pasta está constituida por cementantes, agua y aire atrapado o incluido. Sí, depende del tipo de ambiente al que esté sometido el hormigón para la construcción. Nosotros incluiremos o no aire. Bien, ¿qué es el cemento? ¿Sí? Es un material pulverulento compuesto por minerales cristalinos artificiales que en contacto con agua forma una pasta que actúa como ligante y proporciona resistencia cuando endurece. Lo que liga son los agregados finos y gruesos y también le proporciona la resistencia, ¿sí?, en una vez que alcanza su endurecimiento. Los cementos pueden contener adiciones minerales, ¿sí?, normalmente conocidas como AMA, adiciones minerales activas, y sirven para mejorar la propiedad del hormigón fresco y endurecido, ya sea darle mayor trabajabilidad, mayor durabilidad o aumentar su resistencia. Algunos de los más conocidos son filler, escoria y puzzolana. Bien, del proceso del horno, ¿sí?, de la fabricación del cemento, nosotros tenemos los elementos componentes, que son estos 5: oxígeno, silicio, calcio, aluminio e hierro. ¿Sí? Son todos los elementos. Estos elementos se extraen de materias primas, por ejemplo, arcilla. Estos son los que se trabajan en el horno, y una vez que pasa todo por el horno, se obtienen estos 4 compuestos del cemento. ¿Sí? Silicato tricálcico, el primero. Silicato dicálcico. Aluminato tricálcico. Ferro aluminato tetacálcico. Estos 4 más yeso, ¿sí?, son los que componen el cemento. El yeso es importante porque es un catalizador del hormigón. ¿Sí? Lo que hace es retrasar el fragüe para que no sea tan rápido en el cemento. Una vez que el hormigón esté hidratándose y empiece su proceso de fragüe, lleva un tiempo llegar al endurecimiento, lo cual no hace rango para trabajarlo. Bien, cuando hidratamos el cemento, ¿sí?, cuando empieza a endurecerse, el hormigón empieza a formar estos dos compuestos: silicato de calcio hidratado e hidróxido de calcio. El silicato de calcio hidratado es el más importante, es el que le da la resistencia al hormigón. Mientras más contenido de silicato de calcio hidratado tiene el hormigón, más resistente es. Bien, de los 4 componentes que vimos anteriormente, ¿sí?, ¿cómo afectan al hormigón? Acá abajo podemos ver un gráfico de los 4 compuestos. Fíjense que el silicato tricálcico, perdón, el aluminato tricálcico, es el que adquiere resistencia más rápidamente. Antes de los 7 días alcanza el 50% de la resistencia. Sí. Luego está el silicato tricálcico, que alcanza los 28, su resistencia. Y por último, después de mucho tiempo, el silicato de calcio, el silicato dicálcico, también aporta la resistencia. Por lo tanto, estos 3 son los componentes, los compuestos de cemento que aportan la resistencia. El silicato tricálcico, al adquirir resistencia bastante rápido,
¿sí? Antes de los 7 días ya adquiere su máxima capacidad de resistencia. Em, Voy a tratar de priorizarlo cuando quiero tener un cemento de alta resistencia inicial. Después tenemos la durabilidad química. Fíjense acá. El ferroaluminato tetracálcico nos proporciona gran durabilidad química. Por lo tanto, si yo tengo un terreno agresivo o un ambiente agresivo, voy a tratar de tener la mayor cantidad de este compuesto. Combinado con estos dos, con el silicato de calcio, que también proporciona resistencia. También existe cementos de bajo calor de hidratación, que son para construcciones grandes, ya veremos más adelante, que trata de reducir este compuesto, ya que es el que más calor de hidratación provoca. Y también el silicato tricálcico. Fíjense el desarrollo de resistencia, como le hablaba anteriormente. El silicato de calcio, el aluminato tricálcico es muy rápido y de corta duración. El silicato tricálcico es rápido y prolongado. Y el silicato dicálcico es lento y muy prolongado. El último compuesto, si ven acá abajo, prácticamente no aporta la resistencia. Acá podemos ver las distintas etapas de la hidratación del cemento. El cemento, primeramente, anhidro, o sea, no tiene agua. Cuando empieza a interactuar con el agua, empieza a liberar como pelitos, ¿sí? Y a medida que más se hidrata el grano de cemento, más pelito larga. La cantidad de pelitos, esos pelitos se unen con los pelitos de otro cemento, y eso es lo que empieza a brindar resistencia al hormigón, esa unión. Por lo tanto, mientras mayor cantidad de uniones que tenga, mayor resistencia va a tener el hormigón. Fíjense, este es un concepto que vamos a ver en la siguiente etapa, que compara dos relaciones agua sobre cemento. Fíjense, baja relación agua sobre cemento, como tener granos muy juntos, muy ligados, una alta resistencia. En cambio, una relación agua sobre cemento alta, están más separados, ¿sí? Y por lo tanto provoca una menor resistencia. La clasificación del cemento. Los cementos se clasifican: cemento Portland normal, con filler, cemento Portland con escoria, cemento Portland compuesto, cemento Portland porcelánico y cemento de alto horno. La denominación dependerá de la cantidad de compuesto y del compuesto que tenga el cemento. Esta denominación, esta columna, la nomenclatura, es lo que viene en el hormigón, además de su resistencia del ensayo a compresión. Además de esta denominación, el cemento puede tener otra denominación, ¿sí? Que puede ser combinada con esta. Por ejemplo, cemento de alta resistencia inicial, que normalmente se usa cuando yo necesito poner en funcionamiento rápido la estructura, por ejemplo, la estructura de un puente o en un camino, como vemos acá, o en temperaturas frías, ya que el frío retrasa el fragua. Yo al acelerarlo controlo que el agua de la mezcla no se me congele. Acá podemos ver un puente y acá un camino. Bien.
Después tenemos estas dos clasificaciones: altamente resistente a los sulfatos, ARS, moderadamente resistente al sulfato, MRS. Estos dos se usan en ambientes agresivos, sea un ambiente marino o un ambiente o un suelo con gran cantidad de sulfatos, o más conocido salitre. Em, los agentes químicos pueden atacar el cemento y eso afectar a las armaduras, por lo tanto necesitamos tener, si nosotros necesitamos tener hormigones resistentes, podemos usar estos tipos de hormigón. Ya vemos más adelante que también se puede manejar con la relación del agua sobre cemento, pero están estos dos que solucionan. De bajo calor de hidratación. Cemento de bajo calor de hidratación se usa cuando tenemos grande masa de hormigón. Por ejemplo, acá tenemos dos exagerados y puntos extremos. La columna de un puente o una presa, grandes volúmenes de hormigón, como para tener una idea. Sí, nosotros sabemos que el hormigón es el cemento, cuando se hidrata libera una reacción exotérmica, por lo que al liberar temperatura lo que hace es que pueda generar tensiones distintas entre el centro del cuerpo de hormigón al exterior, a la cara que está al exterior. Esa diferencia de temperatura puede generar tensiones de tracción que fisuren el hormigón. Por lo tanto, si yo tengo grandes volúmenes de hormigón, es conveniente usar un cemento de bajo calor de hidratación. Otra cosa que se puede hacer es construirlo en etapas. Por ejemplo, losas, plateas de fundaciones de gran altura también son consideradas grandes volúmenes de hormigón. Por lo que si yo no construyo una etapa, puedo construir en dos etapas, o puedo construirlo en una sola. Tengo que tratar de evitar que se genere un gran calor de hidratación. ¿Sí? Luego tenemos cemento resistente a la reacción álcali-agregado. ¿Sí? A veces la alcalinidad del cemento reacciona con el sílice del agregado, formando un ataque parecido al que se genera con las sales, con los sulfatos. Si yo tengo un agregado que es nocivo, que puede reaccionar con la alcalinidad del cemento, que no lo tengo estudiado, perdón, un agregado que no es conocido, que no conozco, tengo que estudiarlo para ver si puede reaccionar con el cemento. Si el agregado reacciona con el cemento, yo lo que voy a ver en el hormigón son como salitres, así como manchas blancas en la pieza de hormigón. Y eso hace que se debilite. Por lo tanto, hay cementos que disminuyen la reacción álcali agregado. Y por último está el cemento blanco, que son cementos que se usan más que nada para darle una vista, una fachada a la estructura o al edificio. En el cemento blanco podemos ver que lo que se disminuye es la cantidad de hierro en el cemento. Bien. Adiciones minerales activas. Acá vemos varias, 8 adiciones minerales activas que podemos agregar a la mezcla y que brinda diferentes propiedades del hormigón. Clinker, yeso, cemento Portland, ceniza volante, escoria,
humo de sílice, arcilla calcinada, todo natural puzolánica. ¿Sí? Algunas son para aumentar su trabajabilidad, hacer un hormigón que se llaman autos compactante o que tenga gran fluidez para poder ocupar pequeños espacios entre armaduras, o también para brindar una alta resistencia al hormigón, ¿sí? Hormigones de altas prestaciones. Bueno, esto concluye la segunda parte de la unidad de tecnología del hormigón.